En 1972, mientras todo el planeta daba volteretas políticas, surgía también un nuevo mundo, el de los videojuegos. Apareció el Pong, también la primera consola. Se fundaba Atari y mucho más al sur, el lunes 2 de octubre, nacía en Montevideo Gonzalo Frasca, que por entonces nada tenía que ver con eso. Hijo de un actor y una crítica de arte, creció en una casa de Punta Gorda, en San Nicolás y Siria, pegadita a una escuela pública, jugando con autitos y enamorándose de la Mujer Maravilla, como todos los niños de la época. Aunque le regalaron una computadora cuando tenía 11 años, se metió en el asunto un año después, cuando un vecino poco apegado a la legalidad lo contrató para que tradujera las instrucciones de unos juegos que importaba, pero como se trataba de copias pirata, debía inventar las historias él mismo. Estudió comunicación, trabajó en un par de agencias de publicidad y se largó como guionista en El Rato de Charoná y El Club de Tom y Jerry, y hasta apareció en televisión como sorpresita de un huevo Kinder, hasta que despegó como diseñador de videojuegos. Se doctoró en la materia en Dinamarca y en el Georgia Institute of Technology de Estados Unidos obtuvo un máster en diseño de juegos para educación. Durante un viaje en avión en Estados Unidos, poco después de los atentados del 11S, diseñó el juego Kabul Kaboom, que se volvió viral casi de inmediato. Trabajó 5 años en Cartoon Network hasta que se aburrió y, aunque todos le decían que estaba loco, volvió a Uruguay para fundar su propia productora de juegos y comenzó a apuntar a la educación. En 2017 fundó Dragon Box School en Noruega, un estudio que crea videojuegos de aprendizaje, convencido de que no se puede reformar la educación si no se parte precisamente del juego, y sus creaciones se aplican con éxito en Noruega, Finlandia y Francia. Ha publicado una decena de libros infantiles en Uruguay y el exterior y apuntó a los adultos con Uruguay y las galletitas danesas, una recopilación en historias breves, algunas inéditas y otras publicadas en sus columnas en CNN en español y Radio El Espectador. Gonzalo Frasca demuestra con sus galletitas danesas la lucidez y capacidad de análisis que lo caracteriza, como cuando sostiene que el futuro ya llegó, pero está mal repartido. Me encanta esa última frase, que el futuro ya llegó, pero está mal repartido. Sí, no es mía, es de Alan Kay, que es un creador y pensador de tecnología, uno de los popes de tecnología, pero es una muy buena frase porque justamente habla de todo lo que uno espera del futuro y la desigualdad y cómo poder llegar a ese futuro cuando algunos llegan antes que otros, ¿no? Sí, sobre todo teniendo en cuenta que nosotros, tú y yo, somos de esa generación que esperábamos el futuro, que nos educaron, no nos educaron en eso, nos autoeducamos en eso, ¿no? Sí, Estaban esas enciclopedias en las que todos íbamos a andar de malla por la vida con autos voladores. Y mochilas voladoras también. Exacto. Sí, nos prometieron mucho para el futuro. No salió igual, pero creo que justamente, o sea, hay una visión optimista sobre el futuro que llegó justo hasta, creo que los 70, después se arrancó un poco el futuro. Cuando empezaron los futuros apocalípticos, de alguna manera también. Pero me interesa, antes de arrancar a hablar del libro, ¿cómo vive un hombre como vos este futuro que estamos viviendo? Yo lo hablaba con un amigo con el que estábamos pendientes de estas cosas también cuando éramos niños, y a veces uno naturaliza los avances, ¿no? Pero nosotros soñábamos con un celular. Soñábamos con ese celular en el que podíamos ver la imagen de nuestro interlocutor para poder conversar. Eso para nosotros era ciencia ficción, era inalcanzable. Y hasta te digo más, somos de la generación en los que los mayores nos decían que no perdiéramos el tiempo con esas pavadas. Hiciéramos algo serio con nuestras vidas. No, tal cual. A ver, objetivamente, digo, en los últimos, diría, 60, 70 años, fue el cambio más radical a nivel tecnológico de la historia de la humanidad. O sea, nunca hubo tanto cambio a nivel de ciencia, a nivel, y a nivel social también, ¿no? O sea, uno puede ser muy crítico, pero si uno mira los datos duros de, por ejemplo, cómo bajó radicalmente la mortalidad infantil, cómo bajó radicalmente la pobreza, estamos en el mejor momento de la humanidad. Al mismo tiempo quedan muchísimas desigualdades y un montón de problemas, pero el futuro llegó y creo que
está, como decía, como dice Kay, ¿no? O sea, repartido en distintos lugares y uno a veces tiene que salir a buscarlo, ¿no? Y a veces en lugares insospechados. Puede estar capaz que en Japón, pero también en el futuro puede estar, como muestra el documental de Pablo Casacuberta, Soñar Robots, puede estar en un pequeñísimo pueblo del interior del Uruguay donde unos adolescentes están creando robótica y no solo soñando, sino construyendo un futuro que capaz que en lugares con más medios o con más recursos todavía no está presente, ¿no? Y sobre todo, Gonzalo, donde tenemos el prejuicio, quienes vivimos en la ciudad, también, de que en el interior del país solo hay caballos y fogones en el piso, ¿no? Sí, la arrogancia que tenemos acá en Montevideo, eso está claro. Lo bueno es que gurises nacen en todos lados. Y mentes también. Y creo que la apuesta justamente es esa, ¿no? Digo, saber que, bueno, que todos podemos aprender. Algunos más, otros menos, pero si todos tenemos oportunidades similares, podemos aprender más. Bueno, una de las referencias cuando te nombramos tiene que ver con la creación de videojuegos, ¿no? Videojuegos que muchas veces por los veteranos, entre los que yo me voy a incluir, son muy criticados porque decimos qué pasa con los videojuegos, con los niños, los adolescentes y ciertos adultos también. Y los adultos, vamos a meterlos, pasa lo mismo que pasaba con el Quijote y sus libros de caballería. Terminan secándole el cerebro. Y uno comete ese error, es un pecado que comete. Si hubiera sido así, hubiera tantas cosas que nos hubieran descubierto, ¿verdad? Si nos manejáramos con ese pensamiento. Y hoy en día el tema de educación, por ejemplo, es uno de los temas que está sobre la mesa. Es lamentablemente un botín político en muchos aspectos. Y uno siente que se trata de avanzar, pero no se avanza o se avanza muy lento. En tu disciplina, en tu materia, ¿qué papel juega en la evolución de la educación? Cuando estoy hablando de la educación, estoy hablando de la educación formal e intelectual de un idioma. Bueno, yo trabajo para Kahoot, que es una empresa noruega, y que justamente yo me encargo, además de inventar nuevas herramientas de aprendizaje en la empresa. Y bueno, hemos creado con mi equipo, por ejemplo, bueno, todos los materiales para aprender matemáticas que se usan en Finlandia, en Noruega, en Francia. Y eso nos ha permitido estar en primera línea de innovación a nivel global. Y, a ver, todos los países tienen problemas. Algunos toman más en serio el futuro de sus niños que otros. Uruguay, yo diría que algunas cosas ha hecho bien, pero estamos con unos debes muy, muy grandes. Y justamente en el libro hablo doy un ejemplo comparado con el fútbol. Hablo de Timothy Moleni. Timothy Moleni era, por lo menos cuando escribí el texto, el director técnico de Tonga. La isla de Tonga está última en el ranking de la FIFA. Y ese es como un diálogo ficticio entre él y la gente de Tonga, que él les dice, bueno, pero mirá, tenemos que inspirarnos en esta gente de Uruguay, que son chiquitos como nosotros, pero logran... Y la gente dice, no, nosotros vamos a ganar a pura garra tongana, no me vengas a enseñarnos cosas de países extranjeros, lejanos. Y creo que justamente una de las cosas buenas de la globalización es poder ver experiencias de otros lados y no copiarlas tal cual, pero sí usarlas y aprender, ¿no? Y bueno, capaz que nosotros podemos enseñar un poco de fútbol y otra gente nos puede enseñar cómo tener un mejor futuro para nuestros niños y adolescentes, ¿no? Y quizás yo esté equivocado, Gonzalo, ¿no? Pero creo que el pecado de soberbia no es capital nuestro solamente. No, pasa por todos lados. Nuestro pecado de soberbia radica en que no digo que no lo sea, pero yo siempre trato de avanzar en el tiempo y decir, vamos a pararnos en los tiempos que nos toca vivir. El pasado es excelente, el pasado nos ha traído de pronto a donde estamos ahora, que puede ser un buen o un mal lugar o un lugar regular. Pero seguimos agarrados a la moña y a la túnica, seguimos agarrados a los conceptos barelianos. Las camisetas de la selección, por ejemplo. También. Esa onda retro, decir, estamos ganando hoy, en el 2023. ¿Por qué tenemos que hacer referencia a algo que pasó antes de que naciéramos la mayoría? Mi padre, por ejemplo, vio a Uruguay campeón en el 50, era gurí, pero esa generación cada vez queda menos gente, es otro mundo que dejó de existir. Entonces, bueno, o sea, está bien tener una pata en el pasado y otra en el futuro, pero creo que justamente inventar futuros es una de las cosas más importantes que tenemos como sociedad y como civilización, y mi nuevo libro justamente habla de eso. O sea, Uruguay y las galletitas danesas son varios textos cortos en los cuales exploro desde dentro y desde afuera visiones. Ahora justo hoy salió una nota en búsqueda de Fernando Santulo que dice que son enormemente optimistas. Uno no se da mucho cuenta cuando lo está escribiendo, pero
pero visiones de futuro optimistas sobre, bueno, hay un montón de cosas que están mal, pero qué cosas también acá y en otros lados y cómo podemos construir no solo un futuro mejor, sino un futuro mejor para todos, bien distribuido, que esa era una de los mitos fundadores justamente del Uruguay moderno, es eso, ¿no? Que todo el mundo tenía una chance de llegar a más, ¿no? No importara de dónde viniera. Cuando hablamos de galletitas danesas, lo primero que se nos viene a la mente es la lata. Es la lata, exactamente. La lata de galletitas danesas, que de hecho debe ser hasta más trascendente que la propia galletita, ¿no? Porque, digo, son costureros, ahí hay guardados tesoros de pronto nuestros también, de nuestra infancia o de nuestra juventud. Y a veces uno se pregunta, ¿serán los daneses realmente conscientes de lo que esto vale para...? No sé si... Vamos a hablar de acá, de Uruguay. No sé qué pasa en el mundo. No, en el mundo todo el mundo usa las latas de galletitas. Yo viví muchos años en Dinamarca y es un país muy parecido a Uruguay, muy chico. Tiene una gran diferencia, tiene dos grandes diferencias. Una, no tienen pobreza, por lo menos pobreza en el sentido que entendemos social. Y otra, abrís la canilla y se puede tomar el agua. Es una cosa radical que tienen ellos, fantástica. Porque en vez de tener un lugar estatal de agua donde mandaban a todo el mundo que no sabían dónde enchufar, se ve que hicieron las cosas bien y tienen agua en la canilla. Es una cosa maravillosa. Pero volviendo a la pregunta, los daneses, primero, no comen galletitas danesas, así. Las latas las venden en los aeropuertos, no es algo que se consiga habitualmente. Y esa columna la escribí justamente durante el Mundial de Sudáfrica. Y en aquel momento Uruguay no estaba tan presente en el mundo global como creo que ese mundial y luego Mujica y algunas otras cosas nos ayudaron a estar un poco más presentes, pero en aquel momento no lo éramos y la nota justamente dice, mirá, los daneses se creen que son famosos por un montón de cosas, pero al fin y al cabo son conocidos por las latas de galletitas y nosotros también tenemos un montón de cosas buenas, pero la gente nos conoce por el fútbol y bueno, capaz que hay que empujar todavía más, por más que sea, no sea muy intuitivo, al fútbol para poder llegar a tener una presencia global. Y nada, y para mí, que siempre fui muy patadura en fútbol, cuando vuelve la selección a Uruguay, la primera nota que da el maestro Tavares hace referencia a ese texto, que para mí fue como salir campeón del mundo, ya me consagré. Individual. Sí. Me dejaban último en la pisadita para elegirme el partido, pero ahora ya estoy del otro lado, la vida da revancha. Gonzalo, de cualquier manera yo creo que el uruguayo es medianamente consciente de ese conocimiento mundial que tenemos del fútbol, desde el momento al que vos hacías referencia hace un rato, y se transforma muchas veces en una herramienta para nosotros cuando viajamos, porque Uruguay, sí, ahí empezás a nombrar jugadores, cuando ya no tenés nada para nombrar, porque vos podés nombrar a don Pepe Valle y te quedan mirando con cara de nada, podrás nombrar muchas bondades que tiene nuestro país, históricas, geográficas, a nadie le pasa nada. Entrás a nombrar jugadores de fútbol y ahí te empiezan a ubicar un poco más. Bueno, justamente uno de los textos habla de eso. Muchos de estos textos son variados en temática, pero hay muchos que tienen que ver con el vivir fuera del Uruguay. El uruguayo viviendo fuera de Uruguay, me escribe mucha gente, por suerte estoy recibiendo muchos mensajes, además el libro está disponible en Amazon Kindle, se puede comprar por ebook desde el extranjero. Y mucha gente dice, tal cual, me emocioné mucho con esta historia porque yo viviendo afuera me pasó lo mismo. Y bueno, hay una anécdota justamente de Francescoli. De hecho, ese paso, la semana pasada se cumplieron años del 6-1 de Dinamarca contra Uruguay y el gol de la honra fue de Francescoli. Y bueno, yo un día llegué a Francia, un domingo, recién separado, llovía, llegué a un pueblo chico, estaba todo cerrado, bajón terrible, no tenía para comer, o sea... un momento olvidable cerrado. Realmente. Un momento completamente olvidable, pero como decía, el fútbol y la vida dan revancha. Y entonces veo un par de veteranos que están cerrando un boliche, un restaurante, y me acerco a preguntarles, porque ya vi que estaba cerrado, a ver si había algo abierto. Y no me dieron mucha bola, y en un momento la señora me dice, ¿y usted de dónde es? Entonces le digo, y el veterano para ahí la oreja y me dice, ¿Francescoli? O me dijo Francescoli, con acento francés. Digo, Francescoli. Y da vuelta una mesa y pone una botella de vino y me empiezan a calentar y cocinar comidas y pasamos 3 horas almorzando, total desconocidos, ¿no? O sea, mientras limpiaban y cerraban, porque era un fin de semana largo, me iban preparando comida. Después llegó el hijo y seguimos charlando. Y solamente por esa palabra, ¿no? Solamente por tener eso, que al fin y al cabo es el juego, ¿no? Es el poder
el poder del juego. Los niños justamente desconocidos en un arenero, en una plaza, se pueden a jugar enseguida porque tienen esa cosa en común. Bueno, ese mismo impulso del juego fue lo que me permitió a mí pasar de un día que podría haber sido de los peores de mi vida a un día precioso, que todavía pasan las décadas y me sigo acordando, de generosidad a través, bueno, de un crack del fútbol que nos dio alegrías y emociones a personas de dos países distintos, ¿no? Ahora, con esta historia que vos contás y otras que muchos uruguayos que nos están mirando en este momento recordarán también, quien haya tenido la posibilidad de buscar una referencia de su país, tenemos estas herramientas. ¿Qué pasa con los daneses? Digo, porque, claro, ahora ya me dejaste preocupado por ellos, porque ¿qué otras referencias tienen ellos? Porque hablando con nuestra productora me decía, mirá, ellos están convencidos de que tienen esto, que tienen a fulano, que tienen a mengano, que tienen tantas referencias sociales, históricas, que los harían ser reconocidos en el mundo. Y el mundo no las conoce. Lo único que conocemos en el mundo son sus galletitas danesas, que ni siquiera las consume, me está diciendo. Ahí va. Y bueno, uno puede crear un montón de cosas, puede darse así títulos y verse de maneras muy pomposas, pero al fin y al cabo terminamos siendo lo que somos en parte en ojos de los otros, y bueno, y hay que ver, y hay que identificar, y creo que bueno, si lo que tenemos es un costurero de lata, vamos a entrar a dar pelea con eso, ¿no? Además conocemos lugares gracias al costurero porque tienen fotitos de lugares con los nombres. Y creo que además es una cosa muy digna, ¿no? Digo, mi abuela me enseñó, por ejemplo, a coser y a surcir, ¿no? O sea, poder en un mundo donde cada vez se tira más la ropa y todo eso, digo, poder arreglarse su propia ropa o ya hacerla, creo que es una cosa justamente que tiene mucho valor. Entonces creo que bueno, en este libro, como decía, escribí muchos textos que todos tienen, o sea, son anécdotas o son, algunas son pequeñas historias ficticias, pero la mayoría son crónicas. Como decía, muchos de mi vida en el exterior, muchos de viajes, y que bueno, que tienen esos momentos, o sea, quizás de aprendizajes sobre nosotros mismos, que creo que Uruguay siempre estamos muy preocupados por cómo nos ven afuera, pero también, bueno, capaz que está bueno cuestionar cómo nos vemos a nosotros y bueno, y tratar de hacer algo al respecto, ¿no? Gonzalo, estoy tratando de razonar en toda esta conversación estos paralelismos que vos establecés y esta actitud de autocrítica que también... ¿Con qué actitud hay que leer este libro? Yo creo creo que la sorpresa, como decía Fernando Santulo, por lo menos la sorpresa para mí, es el optimismo, ¿no? Yo en muchos espacios creo que argumentando puedo ser muy crítico, pero al final del día, o sea, cuando queda lo que queda, y en este libro creo que así lo muestra, es buscar el lugar de entendimiento, buscar el lugar que nos hace iguales, y empezar a construir a partir de ahí. Yo creo que viene por el lado del optimismo, viene por el lado de... Hay muchos personajes en el libro que me he ido encontrando, algunos famosos, otros no. Tiene que ver con la solidaridad. Hoy mencionábamos, por ejemplo, los flippers. Hay un técnico de la NASA que conocí simplemente porque me hizo Skype de la nada, ¿no? Tiene una página web sobre el flipper de Indiana Jones. Y es un científico de la NASA, es un tipo que puso literalmente telescopios espaciales en órbita. Y su hobby es ayudar desinteresadamente a todo el mundo que tenga uno de estos flippers, él sabe mucho de electrónica, a arreglarlos. Y bueno, y para mí es uno de esos héroes, ¿no? Con los que me encontré en la vida, alguien que desinteresadamente, teniendo una capacidad gigantesca, se toma su tiempo para colaborar, para ayudar, para ser solidario con gente desconocida de todo el planeta, ¿no? Y creo que bueno, que eso es algo que todos podemos, ¿no? Nadie es tan pobre como para no tener algo para dar. Algunos escribimos, otros enseñamos, otros cocinamos, otros cuidamos, pero creo que viene por ese lado. Quizás puede sonar un mensaje un poco básico, pero creo que las grandes verdades son básicas así, ¿no? Vos sabés que estaba pensando, Gonzalo, que en función de tu trabajo, en función de lo que vos escribís también, el escritor siempre influye en nosotros de alguna manera. Creo que es uno de los objetivos más lindos que puede llegar a cumplir un escritor, ¿no? El darnos enriquecernos de alguna manera, enriquecer la biblioteca de la mente y del alma. Y uno se pregunta, en función de esta globalidad
que estamos viviendo en función de toda la información que se maneja. ¿Qué esperamos de las nuevas generaciones, de pronto, de las nuevas generaciones de uruguayos que manejan otra información, que tienen la suerte de pronto de tener adultos responsables, de estar bajo el cuidado o por lo menos el consejo de adultos responsables que piensan de una manera diferente a la que pensaban los que nos criaron a nosotros? ¿Cómo calculás vos que se puede? Yo no hablo de construir un nuevo Uruguay, sino de la evolución. Estamos construyendo, nos guste o no nos guste, estamos construyendo siempre. Es verdad, pero suena muy cliché político. Pero también es importante saber que es así. También es importante saber que las decisiones que tomamos, y no solo las decisiones partidarias, ¿no? Siempre nos quedamos en eso, sino las decisiones activas de qué elegimos hacer con nuestras vidas dentro de las medidas que podemos, eso va generando presente y futuro. Pero bueno, sobre tu pregunta, una de las cosas... A ver, hay una visión conservadora que es mucho más frecuente de lo que uno cree. Yo, por ejemplo, cuando daba clase en Casaballe, quedé impactado por muchos conocidos, gente universitaria, o sea, de buena formación, que me decían, ¿pero vas a ir a enseñarles videojuegos a los gurises de los cantegriles? Y yo, pero en serio, me quedaba en shock diciendo, ¿y qué querés que les enseñe? ¿Un trabajo para que sean pobres toda la vida? O sea, ¿por qué no? ¿No? Y tenemos todavía esa visión que es muy católica en sí, esa cosa de ver la pobreza como un objeto, ¿no? Algo que hay que asistir. Y no, los niños, o sea, la abrumadora mayoría de los niños, o sea, que no tienen algún impedimento fuerte, el ser humano y el cerebro está diseñado para crecer y aprender, no importa dónde estés. ¿Ah? Obviamente, en un buen ambiente, apoyado, vas a poder llegar muchísimo más lejos. Y una alumna mía me lo decía, ¿no? O sea, nosotros somos pobres, no somos idiotas. Con esa frase así tan directa, que uno tiende a pensar, decir, bueno, o sea, ¿por qué vamos a hacer esto? Bueno, hay una visión muy conservadora y muchas veces, en todo el espectro social y en todo el espectro político, decir, bueno, está bien, vamos a dar un empujoncito, pero... No, o sea, literalmente, cada niño y cada niña puede llegar a muchísimo más. El tema es que tenemos que, en vez de decirles qué hay que hacer, en vez de ponerlos en cárceles de niños, como decían. Bien dicho. Es ayudarlos a construir, ayudarlos a, por ejemplo, a equivocarse y cómo lidiar con la frustración del equivocarse, ¿no? Eso es mucho más importante capaz que yo te diga en qué fecha nació un prócer, ¿no? Totalmente de acuerdo contigo, Gonzalo. Y me quiero detener en lo que es la tapa de este libro, donde, bueno, aparece un caballo. El caballo forma parte de nuestro escudo nacional, representa la libertad. Pero este caballo, además, hay varias representaciones acá en esta tapa, porque también está representada el remate de un chiste que hoy sería políticamente incorrecto, de alguna manera, que es el helado en la frente. Contanos un poquito qué representa. Bueno, la tapa es un óleo de Horacio Casinelli, que es un pintor uruguayo que vive en Francia hace muchos años, que es muy amigo mío. Y bueno, él también diagramó el libro. Bueno, en realidad nos quedamos juntos arrancando la diagramación un día que íbamos a ir a Disneylandia juntos, literalmente. Dijimos, no, vamos a sacarnos. Se enganchó con el libro y dijo, bueno, no vamos a nada de Disneylandia. Y ese cuadro a mí me ha gustado mucho. Tiene mucha simbología y, a ver, primero que nada, tiene buen humor porque parece un unicornio, pero uno mira de cerca y es el cono de un helado que se le está derritiendo en la frente. Ahora, puede ser que ese caballo tan esbelto, además, no es tan esbelto como parece y capaz que es un poco corto y dice tonterías, puede ser también. Tiene lo del helado también, que es muy infantil, y el helado y el caballo que tiene esa cosa también heroica, ¿no? Tiene muchos juegos. Yo no le voy a decir qué significa porque no lo sé del todo, pero me gustó. Y por eso también le pusimos un color negro que parece mucho más formal, porque tiene humor. Y eso es una cosa que creo que es una buena manera, y creo que el libro también hace mucho uso del humor, de romper el hielo y decir, bueno, vamos a hablar de cosas importantes, pero relajados, ¿no? O sea, yo tengo un montón de títulos, he dado charlas en un montón de universidades, pero trato de no ponerme arriba así, en modo doctor, y empezar a tirar verdades, sino en hablar y tirar esto, a ver qué pasa, y tratando de no digo que siempre lo haga, pero de no bajar línea, ¿no? De tratar de generar un diálogo. Y todos estos textos, yo creo que además lo bueno es que se puede leer en cualquier orden,
Es lindo para leer junto a la estufa ahora estos días de frío. Me gusta la idea. Y además hablamos del interior. Si no está en las librerías del interior, vayan a la librería y digan que lo distribuye Escaramuza, la distribuidora, para que lo hagan llegar. Y bueno, creo que justamente el humor es una manera, bueno, de entrar como un caballo de Troya para entrar en una discusión y salir de esas cosas que a veces nos enfrascamos. Lo voy a decir yo, así siempre es en el mismo chiste, antes de adelantarme con mi apellido. A veces en discusiones fraternas que no nos dejan salir de lugares y hablar de qué país queremos y qué país estamos construyendo. No cuál queremos construir, sino qué estamos construyendo hoy entre todos, ¿no? Y además, Gonzalo, es una apreciación personal, ¿no? El buen humor y el humor en el que tenemos la capacidad de reírnos honestamente y sinceramente de nosotros mismos alimenta nuestra inteligencia también. Y no tomarnos muy en serio porque, bueno, tarde o temprano vamos a terminar todos en el cajón. Pero creo que justamente lo importante es tratar de divertirnos en este viaje y sobre todo, bueno, tratar de que realmente, ¿no?, las nuevas generaciones vivan un poco mejor, con más dignidad que la que nos tocó a nosotros. Ese es el trabajo que tenemos todos los adultos, ¿no? Uruguay y las galletitas danesas es el nuevo libro de Gonzalo Frasca y lo presentamos aquí en La Mañana en Casa. Muchas gracias por esta visita y por esta conversación. Gracias.